¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que se ha estado haciendo mucho y que se ha comentado mucho últimamente, y esto es si es conveniente estar invirtiendo hoy en día en estrategias meta, en cartas links y cosas muy similares. En el video voy a tratar de explicar de dónde viene esta pregunta, por qué los jugadores tienen este argumento, voy a dar los pros y los contras para todo esto y les voy a compartir mi opinión al respecto. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada vamos a intentar extender un poco más esta pregunta, y esto es que si conviene o no estar invirtiendo en estrategias meta. Es decir, ¿es conveniente, por ejemplo, hoy en día que estoy grabando este video, que ya es octubre de 2019, estar invirtiendo siquiera en un deck competitivo, considerando que ya estamos por acabar la era Link, que ya viene un nuevo método de invocación y cosas similares? Eso es prácticamente la pregunta que se plantea. Me parece que el argumento más fuerte que se tiene a favor de esta pregunta para decir que no es conveniente es por lo que sucedió cuando fueron implementados los links. Si ustedes no lo recuerdan o si ustedes son jugadores nuevos y no estuvieron allí, cuando los links fueron lanzados tuvimos un cambio radical para el juego. Muchos de los decks existentes, me atrevería a decir que incluso un 70-80% de los decks que existían fueron afectados de una manera muy grave precisamente por la creación, por el lanzamiento de los links. Ya que nunca tenemos detalles previos de cómo va a ser el nuevo método de invocación, no tenemos forma de prepararnos para lo que van a ser los nuevos métodos de invocación. Y debido al gran cambio que presentaron los links para los métodos de invocación desde el extra deck, entonces esto fue todavía más grave. Por ejemplo, todos los decks de péndulos que existían previamente a los links desaparecieron de la noche a la mañana. No importaba qué tan potentes eran estos mismos decks que utilizaban los péndulos, debido a la poca cantidad de links que había, la forma en que se hizo la transición y muchas cosas más, hizo que todos estos decks desaparecieran. Otro de los factores que están detrás de esta pregunta es que precisamente como ya estamos al final de la era Link, vamos a entrar a una era de un nuevo método de invocación y obviamente con un nuevo método de invocación se van a imprimir un nuevo tipo de cartas. Para poder vender este nuevo tipo de cartas se tiene que impulsar la venta de estos mismos. ¿Cómo se va a impulsar la venta de estos mismos? Muy bien, pues se pueden hacer movimientos en la lista, incluso si estos llegan a ser muy injustos con estrategias que no se merecían. Se van a imprimir cartas potentes, arquetipos buenos y cosas similares. Otro argumento detrás de esta pregunta, y es algo que ha venido sucediendo en los últimos años, es que ahora los decks competitivos o simplemente invertir en un deck tiene muchos mejores resultados a lo que teníamos en el pasado. Es decir, cuando se está invirtiendo en un deck nuevo, en un deck que se promete que va a ser competitivo, se espera que tenga, digamos, unos 6 meses de juego muy competitivo, luego unos 6 meses en los que todavía va a ser competitivo, pero se van a tener que utilizar nuevos motores, nuevas cartas, formas de tech, formas de side para que este pueda aguantar, y después de haberlo usado un año muy probablemente todavía sea viable, como por ejemplo lo hemos tenido con los Burning Abyss y con los True Draco, o quizás simplemente desaparezca del juego competitivo porque los decks que están son mucho más potentes. Su funcionamiento natural de estos nuevos decks es prácticamente un counter para estas viejas estrategias. Las cartas de side deck que se están utilizando para el formato que intentan detener a los nuevos decks son prácticamente letales para nuestros decks viejos y muchas cosas similares. Estos son de buenas a primeras los argumentos que considero que son los más importantes y que son los que estos mismos jugadores que están haciendo esta pregunta o que están reclamando esto tienen en mente. Sin embargo, a pesar de que esto es verdad y de que sí se debería de tener en consideración esto, creo que están olvidando otros momentos que tuvimos en el juego, otros movimientos, y que también respaldan el por qué sí se debería de seguir consiguiendo cartas competitivas, decks competitivos y cosas similares. El argumento más fuerte que se tiene contra seguir invirtiendo en decks competitivos me parece que es basado en nuestra experiencia previa de cuando fueron implementados los links. Como ya les mencioné, la transición a los links realmente no fue la mejor. No teníamos muchos monstruos links, a pesar de que muchos de los que se nos entregaron primero fueron de los más potentes y hasta el día de hoy son de los más potentes. Todas las estrategias o prácticamente todas las estrategias se basaban en sacar uno o varios métodos de invocación desde el extra deck, dejar uno de los campos más potentes que pudieran y pasar el turno, cosa que es bastante similar a lo que tenemos hoy en día, pero antes, ya que no teníamos la restricción, podíamos pasar por Synchro, Exi, Fusión, Péndulo sin ningún problema. El gran argumento que se tiene en contra de los links para no estar gastando en cartas nuevas prácticamente es que si vuelve a suceder esto, entonces todos los links que tenemos van a quedar prácticamente inservible. Pero me parece que todo esto es basado en la mala experiencia que tuvieron los jugadores cuando fueron implementados los links. Pero hay que recordar qué fue lo que sucedió cuando fueron implementados los monstruos de Synchro, de Xi
y de péndulo. Si ustedes estaban utilizando un deck con la mecánica anterior, es decir, un deck de sincro cuando fueron implementados los Xyz, un deck de Xyz cuando fueron implementados los péndulos, entonces realmente no hubo un cambio significativo para ustedes. Lo único que tenían que hacer, si ustedes querían, era aprender cómo funcionaba la nueva mecánica para saber cómo podían combatir este deck, o incluso simplemente saber qué cartas iban a ser lanzadas para ver si alguna de estas o varias de estas podían servir como un complemento para poder hacer su estrategia más fuerte. El problema con los links fue que, ya que cambió de manera definitiva la forma de invocación especial desde el extra deck, sea que estas cartas estuvieran boca arriba o boca abajo, entonces esta mala experiencia es lo que me parece que hace que estos jugadores tengan este argumento. Pero independientemente de esto, me parece que los links, sea que les haya gustado lo que hicieron con el juego o no, los links llegaron para quedarse. Incluso en lo poco que tenemos del nuevo manga de Yu-Gi-Oh que ha sido lanzado, ya tenemos la invocación de Link, por lo que la invocación de Link no va a ir a ninguna parte. Ahora, los links hicieron un cambio tan radical en el juego que me parece que este cambio va a ser base y va a ser fundamental para cualquier nuevo método de invocación que tengamos en el futuro. Entonces yo estoy esperando que la transición que se haga para el nuevo método de invocación sea mucho más amigable, sea como por ejemplo lo que sucedió con los monstruos de sincro, de Xyz o de péndulo, ya que tenemos bases y reglas esenciales para la invocación de monstruos desde el extra deck. Es decir, si queremos sacar un monstruo desde el extra deck, tiene que llegar a una de las zonas de monstruo extra o en su defecto a una de las zonas principales, siempre y cuando esté habilitada por una flecha Link. Entonces este nuevo método de invocación, cual sea que vaya a ser creado, simplemente va a acompañar esta misma regla. Si queremos sacar uno de estos desde el extra deck, vamos a tener que ponerlo en la zona extra o en una flecha Link, por lo que la transición me parece que va a ser mucho más amigable para prácticamente todos los jugadores. Incluso pienso que vamos a tener algo muy similar a cuando fueron lanzados los Xyz y los péndulos. Si ustedes el nuevo método de invocación no les atrae para nada, no le entienden o cualquier cosa que se le parezca, como ya tenemos los links de entrada y los links prácticamente rigen la forma en que se invocan monstruos desde el extra deck, entonces podrían ignorar la nueva mecánica y seguir jugando links, Xyz, fusión, péndulo y todo lo que ustedes quieran. Sobre el tiempo que le queda a la era Link, y esto también es un motivo por el cual muchos jugadores dicen que tampoco es conveniente seguir invirtiendo, me parece que están completamente equivocados. Al momento de grabar este video es octubre de 2019. El nuevo método de invocación muy seguramente se nos va a ser entregado, va a ser revelado por ahí de marzo o abril de 2020 y se va a implementar a nosotros TCG para algo así como agosto de 2020. Para agosto de 2020 nos hacen falta 9-10 meses, como ustedes lo quieran ver, dependiendo de cuál sea su agenda. Entonces 9-10 meses en el juego es muchísimo tiempo. Si lo estamos viendo por ejemplo en lanzamiento de cartas, en 9-10 meses se puede anunciar una carta, ser lanzada, romper el juego, golpear la carta en la lista, ser reimpresa otra vez y volver a ser golpeada para que quede prohibida o simplemente se controle por fin. 10 meses en el juego es muchísimo. Eso es por ejemplo hablando de un ciclo de vida de una carta, pero si lo están pensando en torneos, en juego competitivo, entonces es todavía muchísimo más juego. Por ejemplo, si ustedes van a torneos locales, muy seguramente lo hacen 1 o 2 veces por semana, quizás cada 2, cada 3 semanas. El hecho es que, digamos que si son 10 meses y van en un promedio de 2 meses, por ejemplo, al mes, entonces todavía tienen 20 torneos locales en los cuales participar. Regionales muy seguramente van a tener entre 2 y 6, YCS tendrán 1 o 2, nacionales, continentales, entonces todavía tenemos muchísimo tiempo de juego competitivo bajo la era Link. A pesar de que ya tenemos en el horizonte un nuevo método de invocación, hay que seguir enfocándose en lo competitivo que es hoy en día y todavía tenemos 10 meses en los que hay que pensar cuáles son los links que se nos van a entregar o simplemente cuál va a ser la estrategia que van a usar. Complementando un poco el punto anterior y también un argumento que hice anteriormente es que las inversiones en decks últimamente han sido mucho mejores a lo que lo eran antes. Por ejemplo, antes cuando se invertía en un deck, el promedio de vida de deck era de 6 meses en que era muy competitivo, luego quizás 6 meses en los que podría sobrevivir con cartas de side deck, una buena construcción, cartas para combatir el meta como tal, y luego prácticamente desaparecía. Hoy en día prácticamente cualquier estrategia va a sobrevivir pase lo que pase. ¿Se hacen los movimientos necesarios en la lista? Sí. Considerando esto, ¿cuántos decks no hemos visto durante los últimos 2 o 3 años que, a pesar de los golpes que tienen encima, siguen haciendo tops precisamente por las construcciones, por los pilotos? En el pasado YCS tuvimos el top de un deck Spiral que no tuvimos movimientos recientes en la lista para los Spiral, no tuvimos cartas de soporte para los Spiral y sin embargo están allí. Los True Draco de la mano de muchos Floodgates sí, pero no han dejado de ser relevantes en el meta. Si bien hay momentos en los que no han aparecido, me parece que hoy en día
día es una muy buena opción anti-meta y que es bastante accesible a casi todos los jugadores. Otros decks que hay que aprender a jugar alrededor de ellos porque no sabemos cuándo se nos van a aparecer, como por ejemplo los Burning Abyss, los Paleozoicos, los Saltergeist. Hay muchísimas estrategias y pienso que esto es un cambio que se ha venido dando poco a poco y que muy pocos jugadores se han venido dando cuenta. Antes, cuando se golpeaba un deck, prácticamente lo hacían desaparecer de la faz de la tierra. Tenemos el ejemplo de los Rulers, tenemos el ejemplo de los Zodiac, que después de movimientos en la lista prácticamente desaparecieron. No hay forma de jugarlos y a menos de que en una lista vayan a regresar varias de sus piezas, incluso con varias de estas piezas de vuelta al juego competitivo, si lo comparamos contra el poder que tienen otros decks que tenemos hoy en día, que están a máximo poder, que son recientes y muchas cosas más, la verdad es que no se les pueden comparar. Habiendo explicado los argumentos y los contraargumentos mismos que hay detrás de todo esto de que si se debe estar invirtiendo o no, vamos a pasar a los pros de por qué sí deberían de estar invirtiendo en decks competitivos. Para el primero de los pros que tengo para esto es algo que ya expliqué, y es que todavía tenemos 10 meses de juego competitivo. Ya les expliqué cuánto provecho van a poder sacar de una estrategia que se basa en los links en los siguientes 10 meses. Incluso hay otros factores que no he mencionado. Por ejemplo, para nosotros TCG todavía nos hacen falta el lanzamiento de 3 sets principales, que esto es el Chaos Impact, el Ignition Assault, que ya casi tenemos todas las cartas reveladas por parte de OCG, y todavía nos falta el último set para los links, que esto es el Eternity Code. Como tal, yo estoy esperando que el Eternity Code nos dé los links más potentes y más genéricos que hemos visto en el juego. Esto es un poco difícil de imaginar porque ya tenemos links muy potentes, pero ya que estamos precisamente llegando al fin de la era Link, pienso que podría pasar algo así. En su defecto de que no lanzaran nuevos links que fueran tan potentes, creo que podríamos ver movimientos en la lista que favorecieran a la invocación del Link. Hay que recordar que al final de la era de los péndulos se hizo este movimiento y desafortunadamente los péndulos no hicieron nada al final. Quizás esto se debe a que los Zodiac y los True Draco eran decks muy dominantes y no tuvieron posibilidad de poderles hacerles frente, pero si ya sucedió en los péndulos, creo que podría volver a suceder por parte de los links. Otro motivo por el cual creo que es muy buena idea seguir invirtiendo es que todo este argumento de que solamente le quedan 10 meses de vida a los decks de Link es considerando que en cuanto se anuncie el nuevo método de invocación, en cuanto este mismo método sea implementado a TCG, entonces de la noche a la mañana van a desaparecer las estrategias Link. Pero hay que recordar lo que sucedió con los Pendulum y también con los Link. Cuando fueron lanzados los Pendulum, si bien todos sabíamos el potencial que tenía la invocación de péndulo, al inicio no había ninguna estrategia, ningún deck que pudiera aprovechar esto de buena manera, o al menos no como lo tuvimos al final. Fue hasta que fueron lanzadas cartas como los Draco Slayer, los Metal Foes, los Wavering Eyes, muchas de las cartas Performapal o Performage, fue que entonces los péndulos empezaron a tener mucho más poder y que empezaron a ser una amenaza para el meta. Pero me parece que esto tardó prácticamente un año, por lo que si vuelve a suceder algo así, entonces muy seguramente vamos a tener un año en el que quizás no sean siempre los links, pero todavía vamos a tener un año en lo que los links podrían ser muy dominantes, o quizás pueda ser otro método de invocación, podría ser Synchro, podría ser Exi, podría ser péndulo, pero todos estos métodos de invocación tienen en común que si queremos tener más de uno en el campo, entonces necesitamos usar links, por lo que los links no van a dejar de ser relevantes. Sumado a esto, les comento que yo estoy esperando que el nuevo método de invocación simplemente sea como un nuevo Synchro, como un nuevo Exi. Esto es que no vaya a ser un cambio definitivo en el juego, simplemente se vaya a complementar con los que ya tenemos, es decir, que vaya a necesitar las flechas Link y muchas cosas similares. Con los links fue completamente diferente, pero esto me parece que es algo bastante obvio porque cualquier estrategia que quisiera sacar más de un monstruo desde el extra deck, entonces tenía que sacar Link. Al mismo tiempo, para hacer precisamente más atractiva la estrategia de los links, se nos empezaron a dar links cada vez más fuertes. Ya les mencioné el ejemplo del Firewall Dragon y del Topologic Bomber Dragon, pero no pasó mucho tiempo para que luego nos empezaron a dar unos mucho más fuertes. Por ejemplo, Borreload Dragon fue entregado en los primeros meses de la invocación de Link y hasta el día de hoy es una pieza esencial en prácticamente cualquier arsenal que utilice links. Tuvimos el lanzamiento del Spiral Double Helix, que fue el primer deck tier 0 que tuvimos para los links. Luego empezamos a tener lanzamientos de decks más potentes y más genéricos como Heavy Metal Foes Electromite y Soul the Two Tales of the Noble Knights, hasta llegar prácticamente a los Orcust, que si bien nos piden una carta Orcust como tal para poder realizar todo el combo, para poder ir por ellos, solamente necesitamos
dos monstruos con nombre diferente. El último motivo para los pros que tengo es que tenemos links que son muy útiles y que no veo para cuándo vayamos a dejar de usar. Por ejemplo, Borreload Dragon, Borrelsword Dragon, los monstruos Nightmare, más específicamente hablando de Phoenix y de Unicorn, links de poder como por ejemplo Saryuja o Apollousa, y esto es solamente mencionando algunos. Son cartas que no van a dejar de ser importantes, que no van a dejar de estar en los extra deck porque nos sirven para poder librarnos de ciertas amenazas y de muchas cosas más. Además, tenemos el ejemplo de otros monstruos de invocaciones pasadas que no han dejado de ser relevantes, incluso estos se han hecho mucho más importantes. Por ejemplo, Naturia Beast por la parte de los sincros y la amenaza de cualquier deck que utilice magias, o por ejemplo el Abyss Dweller, que es un monstruo de Xyz que mientras más estamos utilizando el cementerio, más potente se está haciendo esta carta. Entonces pienso que va a suceder exactamente lo mismo con los links. Muchos de estos links que les estoy mencionando van a quedarse durante mucho tiempo, y la única forma en que creo que los dejemos de usar es si el formato por alguna razón no se presta para usarlos, o si aparecen monstruos con el nuevo método de invocación que tengan efectos mucho más potentes y que sean mucho más fáciles de invocar. Esos fueron todos mis motivos que tengo para los pros. Ahora, para los contras, ¿qué pasaría si Konami, en cuanto lancen el nuevo método de invocación, nos da un arquetipo que sea viable, que sea muy potente y que con ayuda o sin ayuda de una banlist prácticamente se hace el mejor deck de la noche a la mañana? Entonces prácticamente todas las estrategias Link que tenemos hoy en día van a caer. Considero que solamente nos estaríamos quedando con unos cuantos Link que nos abran unas cuantas zonas para poder invocar estos nuevos monstruos, pero en general todos los Links que tenemos por ahora van a caer en desuso o simplemente van a irse en una lista. Hay que recordar que Konami siempre está aprendiendo de sus errores, y viendo lo que sucedió cuando fueron implementados los Links, era evidente que no habían suficientes links para los diferentes métodos de invocación, para estrategias y cosas similares. Entonces, muy seguramente cuando se nos lance este nuevo método de invocación, se nos va a dar un número generoso de cartas que puedan complementar esto mucho mejor, o al menos mucho mejor de lo que pasó con los links. Otro motivo en contra es ahora más orientado hacia lo económico. Continuando con mi punto anterior, ¿qué pasaría si el primer arquetipo con la nueva mecánica de juego que se nos va a entregar prácticamente llega a ser Tier 0? Es el deck más potente del formato, y ya que va a haber muy pocas de estas cartas, va a ser el deck más competitivo, el deck más atractivo, entonces prácticamente todos los jugadores van a querer ir por este. Respaldando este ejemplo tengo lo que sucedió con el Gaia Saber de Lightning Shadow, me parece que es. Este Link 3 hoy en día es prácticamente inútil, no creo que nadie lo vaya a volver a utilizar en su deck nunca más. Pero cuando esta carta fue lanzada, sea porque era de rareza secreta, porque era prácticamente el primer Link 3, porque solamente teníamos aproximadamente unos 10 o 15 monstruos de Link, esta carta fue muy cara, y esto es prácticamente para un monstruo de vainilla. Imaginen el costo de cartas que sí sean funcionales, que sean esenciales para una estrategia de Tier 0 y cosas similares. Como dije, esto va mucho más orientado a lo económico, pero si por ejemplo prefieren empezar a ahorrar para que cuando entremos a esta nueva mecánica de juego se metan de lleno y consigan prácticamente todas las cartas desde el primer día, me parece que también es un punto válido para los contras. Y el último motivo de los contras que tengo es que todo lo que he estado mencionando en el video es basado en que los links van a seguir siendo la base del juego, y el nuevo método de invocación simplemente se va a adecuar como lo hicieron por ejemplo las fusiones, los sincro, los Xyz. Pero ¿qué sucedería si sí tenemos un cambio muy radical en el juego? ¿Qué tal que estos nuevos monstruos desde el extra deck, esta nueva mecánica ignora por completo los links? Entonces los links van a dejar de ser atractivos por completo. Esto honestamente lo veo como algo muy difícil, pero lo que quiero que entiendan es que lo que he dicho a favor y lo que yo tengo en mente es basado en que los links van a seguir siendo tan importantes como los hoy en día. Pero si sí tenemos un cambio significativo, si estos nuevos monstruos llegan a la zona principal o cualquier cosa que se parezca, entonces muchos de los links que tenemos hoy en día, que son cartas muy caras, muy seguramente van a quedar inservibles o muy pocos van a seguir siendo utilizados. Esos son los pros y los contras, pero me parece que hay una opción intermedia que pueden tomar si no quieren tomar el riesgo de estar invirtiendo en estrategias Link, en decks competitivos, pero no quieren dejar de asistir a torneos y no quieren dejar de tener una buena posibilidad de hacer top y cosas similares.
me parece que tenemos bastantes decks que no se basan en el extra deck y que han tenido muy buenos resultados o que prometen tener muy buenos resultados. Me parece que el más significativo de estos es el True Draco. Los jugadores True Draco que hicieron la inversión hace aproximadamente 3 años cuando este fue lanzado han tenido prácticamente el mismo beneficio, el mismo resultado que tuvieron los jugadores en su tiempo de Burning Abyss. Quizás en su tiempo fue una inversión fuerte, pero el deck ha sobrevivido por tanto tiempo que la verdad es que esa inversión ya se pagó sola. No tenemos forma de saber cuáles van a ser estos decks, por ejemplo sucedió con el True Draco y el Burning Abyss, pero podríamos estar utilizando hoy en día un nuevo deck que vaya a tener ese mismo tratamiento. Más específicamente hablando sobre los True Draco, por ejemplo, son una estrategia que no utiliza el extra deck y tenemos otras estrategias hoy en día que son bastante potentes y que podrían tomar como una opción intermedia. Es decir, van a seguir gastando en un deck que quieren que sea competitivo, pero no se van a arriesgar a que sea algo basado en el extra deck por cualquier cosa que llegara a suceder con las nuevas mecánicas de juego, con el nuevo método de invocación. Tenemos decks como por ejemplo True Draco, que ya lo mencioné, Subterror, Necros y en menor medida me parece que los Altergeist. Estos 4 decks no se basan en utilizar el extra deck. Sí pueden ir algunas jugadas con el extra deck, sí pueden llegar a utilizarlo, pueden sacarle provecho de este de muchas maneras, pero pueden modificar fácilmente el funcionamiento de su deck y no lo van a necesitar para absolutamente nada. Pues si por alguna razón ustedes están muy indecisos sobre los pros y los contras, no quieren tomar el riesgo, o si simplemente quieren tomarse un descanso de la invocación de Link o no han probado ninguna de estas 4 estrategias, me parece que también estas son muy buenas opciones a considerar avanzando para los siguientes meses, para el siguiente año. Por último, ¿cuál es mi opinión al respecto? Pienso que es buena idea seguir haciéndose de los decks competitivos, de monstruos links potentes y de muchas cosas similares. Primero que nada, ya les expliqué el argumento de los 10 meses que tenemos por delante. Estos 10 meses prácticamente se pueden considerar como todo el año competitivo porque el último evento como tal es el Mundial. El Mundial me parece que ya tendría las nuevas reglas de juego, pero los últimos torneos importantes, es decir, los continentales, los nacionales, los clasificatorias para el Mundial y cosas similares, todas estas van a ser jugadas todavía con la era Link, por lo que tenemos muchísimo tiempo para disfrutar los links, para pensar en nuevas estrategias, ver cuáles van a ser los nuevos que se nos van a entregar y muchas cosas más. Además también hay que considerar lo que les comentaba, que va a ser muy difícil que muchos de los monstruos Link que tenemos hoy en día vayan a ser reemplazados. Por ejemplo, si imaginan una versión mejorada del Borrelsword Dragon, tendría que ser más fuerte, lo cual es muy difícil considerando el gran efecto que tiene el Borrelsword Dragon. Tendría que ser mucho más sencillo de invocar, tendría que tener un requerimiento menor, tendría que tener más protección. No sé qué tendría que pasar para que pudiéramos dejar de utilizar al Borrelsword Dragon o que apareciera un nuevo sustituto. ¿Creo que podría aparecer algo en el futuro? Sí. Creo que si sucede va a ser para impulsar la venta de un nuevo producto, de una nueva invocación, por supuesto. Pero la verdad es que es difícil imaginar que vayamos a llegar a ese punto, al menos en el primer año, me gustaría decir. Al final del día, esto no deja de ser un juego y lo importante es que lo disfruten y que se la pasen bien. Si ustedes tienen la posibilidad y quieren gastar $500 en un deck que posiblemente vaya a ser el deck más dominante de aquí a que terminamos la era Link, háganlo. Pero tengan en consideración que están todos estos argumentos a favor y en contra que ya les comenté. Ustedes quieren seguir en el competitivo, pero no se quieren arriesgar a qué va a suceder con monstruos del extra deck. Ya les di las mismas opciones de decks competitivos que no tienen nada que ver con el extra deck. O en el último de los casos que ustedes no quieren gastar ni un centavo más para poder esperar el nuevo método de invocación y ahí entrar de lleno al juego competitivo desde el primer día, háganlo. Lo importante es que estén cómodos con lo que están gastando, con lo que están obteniendo y ya teniendo toda esta información en mente, sea que hagan el gasto o no, sea que consigan cartas o no, ya van a ser conscientes sobre todo lo que podría suceder en el futuro. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre todo este tema. ¿Creen que conviene estar haciéndose de estrategias meta? ¿Creen que vale la pena alejarse por completo y esperar al nuevo método de invocación? ¿Les gusta la opción de un punto intermedio, que es seguir haciéndose de estrategias competitivas pero que no tengan que ver con el extra deck? Estoy muy interesado en saber su opinión. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.